Bien, buenos días, bienvenidos a un webinar gratuito sobre Google Hacking. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy consultor de temas de hacking ético, informática forense y Linux. Mi sitio web de seguro ya lo han visitado, dado que se han registrado, han tenido que llenar un formulario de registro para el presente webinar. Así que mi correo electrónico para aquellos que aún no lo conocen es el que está detallado ahí, redes@gmail.com. Bien, un breve resumen de quién soy. Está detallado aquí, no lo voy a repetir, no lo voy a reiterar. Lo relevante para aquellos que usen redes como Twitter o LinkedIn, estoy en Twitter, bastante activo por supuesto, y si desean agregarme, con todo gusto estoy allí posteando o enviando algunos enlaces interesantes, algo de los eventos que realizo, de las publicaciones que hago en mi blog, así también en la red de profesionales LinkedIn, también pueden estar en contacto con mi persona. Para quienes desconocen lo que es LinkedIn, es una red profesional donde, claro está, podemos estar en contacto permanente. ¿Okay? Tienen esas dos opciones para contactarse conmigo, aparte del correo electrónico y sitio web, donde también hay otros mecanismos de contacto. Bien, vamos a empezar directamente con el tema competente al presente webinar. Este webinar va a tener una primera parte teórica, no muy extensa, tal y como lo realizo o he realizado mis cursos durante todo este tiempo y los webinars también, una pequeña parte introductoria y la mayor cantidad del tiempo de los cursos o de los eventos es totalmente práctica. Se desarrollan ejercicios, ejemplos prácticos. Creo que es la mejor manera de asimilar los conocimientos, tener una base teórica que ustedes la pueden revisar para desarrollar luego ejemplos, ¿correcto? Es mi manera de realizar este tipo de eventos. Bien, vamos a empezar con Google. No es necesario decir o exponer qué es Google o lo que es Google. Vamos a ir directamente a algunos conceptos claves en el uso o en la utilización de Google. Algunas reglas doradas para buscar en Google. La primera, las consultas en Google no son sensibles a las mayúsculas o a las minúsculas. Si ustedes colocan papas fritas en minúsculas, la primera en mayúscula o una letra en mayúscula, la demás en minúscula, Google sencillamente va a buscar todo en minúsculas. Como punto 2, la única excepción a esta regla, es decir, a esta sensibilidad a mayúsculas o minúsculas, es el operador OR. El operador lógico OR que todos conocemos de la lógica. Un tercer punto es los comodines. En Google los comodines representan una palabra en la frase de búsqueda. Si ustedes colocan papas fritas y un asterisco en medio de papas y fritas, ese asterisco va a poder ser reemplazado por cualquier palabra. El comodín o este carácter es el asterisco que utiliza Google como comodín. Y también como punto 4, Google se reserva el derecho a ignorarnos, es decir, hay algunas palabras como en el idioma inglés, como con el D, A, for, que puede ser ignorados por Google, ¿correcto? Entonces hay que tener en consideración. Hacia estos criterios muy sencillos, pero vitales, vamos a construir las búsquedas básicas o las bases de las búsquedas. Buscar en Google es un proceso. El objetivo es encontrar información sobre un tópico específico. El proceso inicia con una búsqueda básica, la cual luego es modificada de diversas maneras, hasta solo ser capaces de obtener páginas relevantes a nuestro criterio. Es muy raro, inusual, que Google proporcione exactamente lo buscado en un solo intento. Si alguna vez alguien lo ha encontrado, bueno, es una de las raras excepciones, pero generalmente se necesita empezar por una búsqueda amplia y luego ir afinando esa búsqueda. Una búsqueda muy simple consiste en una sola palabra, como por ejemplo esteganografía, y una búsqueda mucho más compleja sería la búsqueda de una frase, como en un lugar de la mancha de cuyo nombre o en un primer momento Dios. Estas dos referencias
para la primera instancia referenciarían a El Quijote de la Mancha y en la segunda instancia referenciarían, si la memoria no me falla, al Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Correcto? Entonces, estas son referencias básicas o búsquedas básicas que podemos nosotros realizar. Ahora, después de esta búsqueda básica que implica utilizar palabras sencillas o conjunto de palabras, incluimos los operadores booleanos y caracteres especiales, los cuales también están incluidos o los cuales pueden ser utilizados dentro de Google. Para realizar búsquedas avanzadas es necesario entender los operadores booleanos o de la lógica, el AND, el OR y el NOT. También es factible utilizar técnicas de agrupamiento, los cuales utilizan los paréntesis. El operador booleano más utilizado es el AND, el cual se utiliza para incluir varios términos en la consulta. Mencionar adicionalmente que el AND es igual a en la lógica es cuando los dos operandos son verdaderos, recuerda, el resultado es verdadero. En este caso, lo que implica el operador AND es la inclusión de varios términos en la búsqueda. El símbolo más también obliga a la inclusión de la palabra a continuación de esta. Es decir, la palabra precedida por un signo más implica la inclusión sí o sí de esa palabra en los resultados de búsqueda. El operador NOT permite excluir palabras de la búsqueda. El operador NOT es igual al signo menos o el guión. Implica la no consideración de esa palabra o un conjunto de palabras en particular dentro de los resultados de la búsqueda. Y un operador poco común es el OR. Bueno, poco común para ciertas utilidades. Vamos a ver nosotros si lo vamos a utilizar en algunas búsquedas. El operador OR indica a Google incluir una palabra o la otra en la consulta, es decir, o esta palabra en los términos en los resultados de la consulta realizada. Ejemplo, vamos a ver un momento más lo que significa in-text. In-text password, esta tubería o esta línea y pass o in-text, y ahora utilizamos un agrupamiento, password, la tubería o esta línea vertical o el pipe, que es en inglés, y pass. ¿Ya? Cuando se realizan búsquedas en Google se necesita reducir esta búsqueda, ya habíamos mencionado esto hace un momento. Para alcanzar la mayor cantidad de resultados relevantes, frecuentemente es necesario reducir la búsqueda modificando la consulta original. Aunque Google por defecto tiende a proporcionar resultados muy relevantes para las búsquedas realizadas, hay que realizar una labor donde se realizan búsquedas más complejas para obtener un subconjunto más explícito de sitios web. Combinando todos estos operadores, todos estos signos, podemos realizar una búsqueda muy compleja, pero resultados también muy precisos. Casi todo lo que implica el Google Hacking se orienta o enfoca en las técnicas de reducción y sugerencias. Es por esto la gran importancia de comprender lo básico de la reducción para las búsquedas. Veamos un ejemplo sencillo. La sintaxis de Google o las URLs de Google tienen una sintaxis, ¿correcto? Muchos de estos parámetros no tienen no están detallados oficialmente por Google, sino hay fuentes de foros o en sitios web donde detallan o dan indicios de cuál es su significado. Una sintaxis básica de Google implica utilizar search, este símbolo de interrogante, para inicia la delimitación de parámetros. Tenemos una variable al cual se le asigna un valor, por ejemplo, num100, safeof, sites, source, q o q, a los cuales se les va asignando ciertos valores. Esta es la URL que Google acepta y en base a ello nos devuelve un conjunto de resultados. Claro, estos valores también pueden ser modificados en la URL o en la barra de direcciones que ustedes utilizan para ingresar tal vez una URL en particular. A través de esa URL también puede ser modificado
esta consulta. Una búsqueda un poco más compleja sería la que está en la parte inferior, donde se puede visualizar, aparte de los parámetros utilizados en la parte superior, un GS L, implica, bueno, no he encontrado información exacta desde Google, implica la utilización de ciertos datos insertados dentro de la página de resultados. Algo a mencionar también es este Q y este OQ. Este Q, por ejemplo, en la primera o en la segunda, es la consulta original, el OQ, y el query es el Q es query o la consulta realizada. Esto tiene relación con el hecho de cuando ustedes están escribiendo una consulta en el recuadro de Google, Google les muestra un conjunto de sugerencias, ¿correcto? Entonces, aquí se detalla cuál es la consulta realizada y cuál es la consulta que ustedes originalmente requirieron realizar. Entonces, si ustedes están escribiendo Richard, quieren buscar Richard Stallman y solamente ponen Richard, ¿no? En primera instancia, en la consulta original sería Richard y en la consulta realizada se colocaría Richard. Reitero, esto es por las sugerencias que da Google al momento de buscar. Si es que está activada esta opción, claro. Entonces, entendiendo esto, básicamente podemos ir a los operadores avanzados. Los operadores avanzados están permitidos de ser utilizados en Google, tienen un significado puntual. Ejemplo, el entitled, el all entitled implica buscar dentro del título de la página. Recuerden, una estructura de una página HTML implican que la búsqueda se va a realizar dentro del título de esa página. El in-text o el all in-text ubica texto dentro de una página. Y recuerden que en el texto pueden haber también diferentes términos de búsqueda. Este all en estas tres primeros operadores implica que todos los términos van a ser incluidos. En el caso del in, los que empiezan con in solamente básicamente se define a un solo término, aunque también se pueden utilizar comillas que permiten agrupar un conjunto de términos. El site reduce la búsqueda a sitios específicos. El file type busca por archivos de un tipo específico. También se utiliza el EXT. El link busca páginas enlazando a otra página o a cierta página. Info muestra información de resumen de Google y Related muestra sitios similares a una URL conocida. Caché muestra cómo era la página la última vez que Google la indexó. Bien, entonces vamos una breve exposición también de lo que son las bases de datos de Google Hacking. Hay dos páginas principales donde ustedes pueden encontrar lo que se denominan Google Docs o las URLs de búsqueda. La primera es Hackers for Charity y la segunda es Google Hacking Database. En ambos sitios web ustedes pueden encontrar una extensa base de datos de docs o de búsquedas de Google Hacking, entre comillas, donde en base a sus requerimientos pueden modificarlo esto para aplicarlo a sus propios requerimientos. Podemos encontrar anuncios y vulnerabilidades, mensajes de error, archivos conteniendo información jugosa, archivos conteniendo contraseñas, páginas conteniendo portales de login, directorios sensibles, dispositivos online, y ahí tienen las dos direcciones. Hay dos herramientas que son factibles de utilizar. Tenemos a SiteDigger. Es un programa que ustedes pueden descargar, descargable desde el sitio web del proyecto. Funciona en Windows. Tenemos también QScan, que también puede ser descargado gratuitamente y permite realizar las consultas, en el primer caso, a través de una interfaz gráfica Windows y en el segundo caso, a través de una consola, tal vez en un Kali Linux que se puede descargar. Es decir, tenemos una manera de automatizar estas búsquedas a través de estas herramientas. Muy bien, vamos entonces a desarrollar ejercicios a partir de ahora hasta lo que resta del webinar. Mencionarles adicionalmente a aquellos que aún no conocen, he dictado durante el transcurso de este año y parte del año pasado cursos virtuales. Los últimos cursos que he dictado
en este año, que es de hace 1 o 2 meses atrás, están disponibles en video. Muchas personas me lo han solicitado. Todos estos cursos y otros temas están disponibles en video. El de Hacking Ética, Hacking Aplicaciones Web, curso de Informática Forense. Cada uno de ellos tiene una duración de 15 horas, divididas en 4 secciones. Todo esto acompañado, claro está, de las diapositivas, de las guías de prácticas y, claro está, de mi asesoría en caso requieran realizar alguna consulta o pregunta. Más información sobre esto pueden obtenerla en mi sitio web. Ahí tienen los mecanismos de contacto. Y al final del webinar les estaré enviando un enlace donde puedan obtener información más detallada sobre cada uno de estos temas. Igual en mi sitio web pueden obtener la información pertinente. ¿Correcto? Vamos entonces a realizar las demostraciones. Vamos a utilizar para este propósito un Kali Linux. Y vamos a realizar, claro está, algo interesante. Bien, aquí tengo mi Kali Linux. Tengo a Google. Mencionar algo. Ustedes aquí están utilizando, están visualizando la versión de Google Perú. Yo sugiero utilicen, a menos que sea útil para sus propósitos, la versión internacional, es decir, la de google.com, que puede acceder en la parte inferior derecha. ¿Correcto? Bien. Ahora, Google tiene ciertos ajustes que pueden ser realizados, los cuales pueden ser realizados a través de settings. Si ustedes están autenticados a su cuenta, Google también puede guardar estos ajustes y posteriormente mantenerlos en el tiempo para su beneficio. Nosotros vamos a iniciar esto utilizando, voy a realizar aquí 3 ejemplos sencillos, ¿correcto? 3 ejemplos sencillos, y luego voy a utilizar, en base a estos 3 ejemplos sencillos, cómo podemos utilizar Google cómo podemos hacer uso de los comandos en Google o los operadores de Google y los resultados obtenidos con los operadores en modo consola. En primera instancia vamos a iniciar con una búsqueda muy sencilla. Implica lo siguiente. Si nosotros requerimos buscar todos los... Perdón. Aquí está. Ok, aquí estamos. Ok. Si nosotros requerimos realizar una búsqueda de los dominios peruanos, esto puede ser aplicado para cualquier dominio, yo lo voy a aplicar en el caso de Perú. Correcto, voy a restringir aquellos sitios que sean o que tengan el dominio PE. Reitero, ustedes pueden simplemente obtener esto. Y además que contengan en la URL, ¿sí?, lo que se muestra en la barra de direcciones, el número 8080. Como visualizarán, en las URL se muestra la dirección o el dominio. Todos ellos pertenecen a .p, pero además contiene el puerto 8080. El puerto 8080 generalmente se asocia con un proxy, no necesariamente implica el uso de un proxy, podría implicar el uso de otro servidor web, que un clásico tal vez Apache o un clásico IIS. Podemos hacer una muestra muy sencilla de esto con lo siguiente. Por ejemplo, aquí con este. ¿Sí? Ojo que esto no tiene nada de ilegal ni nada de inadecuado, dado que es lo mismo que realiza un navegador web cuando requiere conectarse a este dominio. Entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a conectar al puerto 8080, ¿sí? Y voy
a enviarle esto, un get, el método get. A ver si tiene la amabilidad de responder. Creo que no va a tener la amabilidad de responderme. No, no tiene la amabilidad de responderme, así es que voy a pues me voy a hacer inconveniente. Correcto. Correcto. Entonces noten allí, esto es lo mismo que realiza su navegador web. Claro, el navegador web envía otros datos, pero lo esencial es lo siguiente, que podemos conectarnos y en este caso se trata de un servidor, ahí está su nombre y otros datos adicionales. Correcto, entonces a través de esto podríamos ubicar en un servidor web otros servidores que el clásico ubicado en el puerto 80. Este es el operador que restringe los resultados a un dominio en particular y el URL para poder incluir cierto término en la URL. Otra búsqueda que podríamos realizar es con InTitle, es decir, que en el título se muestre index of, ¿sí? Este pues como el espacio en blanco, y el index que muestre resultados que conteniendo el término password. Entonces, la idea aquí es que en el título se muestre index of y el texto password. Pero recordar lo siguiente, en una página web o en la fuente HTML, todo está incluido, es decir, el título hasta la URL también puede ser incluida dentro de los resultados de la página web. Entonces, el texto, cuando se define index, es decir, que en el texto aparezca contraseña, esto también podría revelar en la URL se muestre la palabra buscada. ¿Correcto? Entonces, hay que tener aquí también ese criterio en consideración cuando se realicen las búsquedas. Entonces, notemos allí que se muestran contraseñas en texto plano, lo cual, claro está, no voy a mostrar aquí más de lo debido, para no incitar a nadie a intentarlo de que pueda ir con estos servidores y por ahí hacer algo de eso, ¿correcto? Pero no, la idea es esta que vemos aquí. Voy a hacer una más y luego voy a mostrar en consola cómo podemos manipular estos resultados. Veamos aquí lo siguiente. Si requerimos encontrar eh, si requerimos encontrar un texto en particular en un sitio web, podemos utilizar o agrupar estos resultados con, por ejemplo, este conjunto de términos. ¿Sí? ¿Qué implicaría esto? Bueno, implicaría encontrar sitios web ejecutando este CMS o este manejador o este gestor de contenido, sistema gestor de contenido. ¿Por qué es importante o cuál sería la utilidad de esto? Si existiese un exploit expuesto el día de hoy, hace una hora ejemplo, para versiones de este CMS o de este gestor de contenido, podría tratar de encontrar una gran cantidad de estos sitios funcionando o ejecutando este manejador de contenido y por lo tanto lanzar un exploit contra estos sistemas contra estos sitios web y comprometerlos. Hace poco han aparecido pues algunos exploits con algunos CMS como WordPress, como Joomla, como Drupal, en algunos muy críticos, en algunos no tanto, pero aún así factible de ser explotados. En algunos casos, aparte de ser muy críticos, son muy sencillos de explotar. Entonces viene también allí ya que tanto interés tiene el atacante en atentar contra su sitio web. Ok, entonces
ya hicimos el index, vamos a hacer un par más antes de pasar a un ejemplo en consola. InTitle, ¿sí? InTitle, index of uploads. Ahora yo no estoy diciéndole, perdón, el upload no necesito, no le estoy indicando el hecho de que en el texto se muestre upload, sino únicamente escribo upload. En este escenario, la idea es la siguiente. Muchos sistemas o muchas aplicaciones incluyen una funcionalidad para subir algo al servidor, que los usuarios o los clientes suban algo. ¿Qué sucedería si yo puedo acceder a estos archivos sin necesidad, o a estas funcionalidades sin necesidad de autenticarme previamente? Ustedes pueden ver en estos resultados que hay listados de directorios configurados con permisos inadecuados, donde se muestran archivos uploads.php. Entonces, más allá de especular en estos momentos, podríamos encontrar alguno de estos archivos que permitan subir datos, tal vez imágenes, archivos de texto, archivos de Word a los usuarios y clientes. Pero ¿por qué no podríamos utilizar esta funcionalidad para subir tal vez una web shell o subir algún tipo de programa para explotar y comprometer estos sistemas? En primera instancia, comprometeríamos tal vez alguna funcionalidad en la aplicación para luego poder intentar comprometer o expandir el compromiso a todo el servidor, o tal vez todos los sitios web alojados en ese servidor. Reitero, el detalle es dominios peruanos, y como verán, tampoco es nada desdeñable la cantidad de sitios web que tienen esta información expuesta. No implica que todos los sitios web puedan ser o sean vulnerables a este tipo de ataques, pero el hecho de ya tener expuesto un upload PHP podría indicar algún tipo de inadecuado manejo o gestión de su seguridad. En primera instancia de su servidor web. Y buscamos otro login. En este escenario, buscar, ¿sí?, en estos index, en estos resultados, directorios mal configurados. Generalmente este index of se muestra en el título de la página cuando se encuentra un sitio web mal configurado. Es decir, un directorio en particular no tiene los permisos adecuados y por lo tanto permite listar su contenido. En algunos casos esto está conscientemente realizado para que sea así, para que los usuarios puedan acceder a un directorio y elegir el archivo a descargar. En otros escenarios simplemente son malas configuraciones. Entonces, imaginemos que podemos tener acceso a este login PHP. En los escenarios más comunes, este login PHP implica un mecanismo de autenticación para acceder a otros recursos. Pero si nosotros nos estamos enfrentando a este login PHP y vemos que en el mismo directorio se encuentran otros archivos, entonces no tiene mucho sentido, a menos que la aplicación sea diseñada para verificar el acceso, el poder acceder a otro tipo de funcionalidades de la aplicación. Entonces, todo depende del propósito de la evaluación que estemos realizando para construir o diseñar la búsqueda pertinente. Entonces, con estos conocimientos que tenemos sobre algunos operadores, vamos a poder utilizar lo siguiente. Vamos a realizar una búsqueda sencilla en modo consola de la siguiente manera, ¿correcto? Para poder visualizar cómo podemos hacer uso de estas funcionalidades de Google. En primera instancia voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy al directorio temporal y voy a utilizar una herramienta cuyo nombre es Links. Y le voy a decir a Links que me haga un volcado o un dump de lo siguiente: http google.com
search, simplemente estoy colocando la URL de búsqueda de Google y le estoy indicando que restrinja los resultados a Microsoft y que no me incluya este dominio y que el número de resultados sea 100. Y todo esto que lo escriba bueno, esto es el temporal a Microsoft. ¿Dónde está mal escrito? Soft HTML, ¿correcto? Entonces simplemente con links, que es un navegador de consola, pero también tiene la funcionalidad de un modo interactivo y un modo no interactivo, realizar esta consulta en Google al dominio Microsoft y todo lo que va esta búsqueda, guardarlo en este archivo. Entonces voy a visualizar el archivo y noten allí los resultados de la búsqueda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo quiero realizar esto? ¿O cuál es el propósito de realizar esto? Bueno, si ustedes estarían realizando esto en una prueba de penetración contra un sistema, si recuerden, el Google Hacking se utiliza en las pruebas de penetración, se puede realizar ¿cómo se denomina? Perdón, se me fue el nombre. En general, hacking ético, ¿correcto? De ahí viene el término en realidad. En análisis de vulnerabilidades también se puede utilizar Google Hacking. Hacer el tema forense también se puede utilizar Google Hacking para encontrar algún tipo de indicio sobre algún tema o alguna información en particular. Bien, ahora, en base a estos resultados, debo hacer lo siguiente. Noten aquí, voy a utilizar otra vez. Noten aquí el hecho de de mostrarse subdominios, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un MPD, hay un Sport, hay un Lumia Conversations, hay un Cura, más subdominios. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a filtrar los resultados. Y generar una lista de subdominios Microsoft. Para esto, voy a utilizar un poco de shell scripting. Sería lo siguiente. Microsoft, ¿sí? El texto Microsoft, sin importar que sea mayúsculas o minúsculas, de este archivo. Noten que en los resultados se muestra todas las líneas conteniendo el texto Microsoft, incluido, claro está, algunas líneas que tienen mucha relevancia para mí. Entonces voy a cortar o hacer un cut con el delimitador interrogante, porque el interrogante delimita, en este caso lo voy a utilizar como un delimitador de campos y únicamente le voy a decir que de estos campos me muestre el segundo campo. Entonces note allí que ya se ha dividido esta interrogante de la URL de búsqueda y pueden ver que la mayoría de líneas empieza con únicamente el Q. Pero voy a tener que realizar otra nueva manipulación. En este caso, el delimitador va a ser el 2 puntos, ¿correcto? Y el campo que yo quiero mostrar va a ser el segundo campo. Notemos nuevamente aquí que ahora se muestra los típicos // dado que ya he delimitado el campo HTTP 2 puntos. El 2 puntos ha sido mi divisor de toda la línea, es decir, lo que está a la izquierda de los 2 puntos y lo que está a la derecha. Ahora, como aún tengo texto que no es de mi interés, yo voy a colocar nuevamente, voy a realizar otro cat. Ahora, perdón. Ahora el slash, correcto, el slash, recuerden que está ahí mostrándome. Y el tercer campo es lo que yo voy a mostrar.
mostrar. Noten ya la existencia de líneas exponiendo el dominio. Aún tengo texto, por aquí pueden ver, que no es de relevancia o que no me interesa. Me interesan a mí todo lo que contenga Microsoft.com. Entonces puedo usar otra manipulación utilizando grep, pero ahora con el guión B. Y le voy a colocar bien, ¿correcto? Y podemos ver aquí, perdón, ¿dónde está? Podemos ver aquí ya el hecho de haber realizado esta manipulación. Permítanme acá. El guión B es el guión V, para ser más exactos, es una coincidencia o buscar coincidencias, pero de manera invertida. Yo puedo indicarle qué es lo que no quiero que se muestre en el procesamiento o en la búsqueda que estoy realizando con grep, o el patrón, que no incluya este número 100. Y hacia esto ya he podido filtrar estos resultados. Voy a adelantarlo aquí. ¿Correcto? Pero como aún tengo ciertas líneas que no quiero, voy a volver a aplicar ahora un grep, pero con el dominio que me interesa. Y noten ahora únicamente se muestran las líneas que competen a Microsoft. ¿Correcto? En algunos casos hay texto, como pueden ver por aquí, que incluye un símbolo menos, el cual yo no quiero tampoco muestre, entonces utilizo grep para decirle, solo muéstrame aquello que no tenga el símbolo menos, y ahora ya no debería estar como está. No es. Y esto le aplico un ordenamiento con soft y luego un Unix para eliminar las coincidencias o las líneas repetidas. Y esto lo guardo a un archivo que se va a llamar dominios. Pueden ver que el archivo de dominios tiene subdominios de más. Claro, en una implementación yo tengo que averiguar, por ejemplo, cuáles son las direcciones que resuelven a estos dominios. Y eso lo puedo realizar con un for domain, por ejemplo, que va a ser la variable. Espero estoy buscando una comilla. Es una comilla que si no está esa comilla estoy en problemas. Ya. No encuentro la comilla. Bueno, voy a pegarla a ver si funciona. Sí. A ver si funciona así. Ok. For domain va a ser la variable que esté in dominios. Bueno, aquí no he puesto la extensión, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar el comando host, aplicarlo sobre domain. Entonces lo que está haciendo aquí es un bucle for. ¿Sí? Aquí está el comando for sobre una variable dominios que va a leer desde el archivo dominios y con cada una
esas líneas va a llamar al comando host para ese dominio en particular, ese subdominio, y me va a mostrar cuáles son las direcciones IP a las cuales resuelve cada uno de esos subdominios. Entonces pueden ver aquí que tal beta partners Microsoft tiene la dirección, social Microsoft tiene un alias en este caso, que es lo que devuelve el comando host. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de trabajar con los resultados en Google, es una manera de, en modo consola, utilizar un navegador o una herramienta que permite capturar o traer sitios web para realizar manipulaciones. Claro, está utilizando, en este caso, Shell. Ustedes podrían utilizar Python para hacer Perl o cualquier otro lenguaje de programación. Personalmente solo tengo el conocimiento de Shell y algo de Python, que estoy también en ese rumbo interesante. ¿Ok? Bien, este es un ejemplo para que puedan visualizar la capacidad que tenemos al utilizar Google. Bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Otros operadores permiten afinar búsquedas en base a extensiones de los archivos. Vamos a utilizar nuevamente sites, pero para buscar archivos SQL o de extensión SQL. Como comprenderán, estos archivos implican estructuras de la base de datos. En estos resultados podríamos enfrentarnos con MySQL, como está mostrado o detallado allí. Podrían ser volcados o podrían ser también copias realizadas conscientemente y publicadas inadecuadamente en el servidor web. O podrían ser también archivos SQL utilizados durante el proceso de instalación de algunas aplicaciones web o algunos CMS o lo que fuese. Claro está, de encontrar allí en estos volcados de la base de datos para algunos que contengan usuarios de la base de datos, del host, contraseñas, y es más, si son volcados de base de datos de producción, podríamos encontrar pues datos muy sensibles, ¿correcto? En este caso solamente restringido a un subdominio y pueden ver que hay 63 resultados. Otro de los tipos de archivos que podemos buscar es los archivos log. En este caso voy a incluir el texto users. ¿Qué me permite esto? Bueno, el user se asocia con usuarios, pero también me permitiría encontrar si en estos archivos de logs hay un directorio, aunque claro, podría modificar y podría colocar c2.users. Podría encontrar directorios locales que hacen uso tal vez de sistemas Windows 7 o Windows 8. Recuerden que en Windows 7 los usuarios se almacenan en una carpeta users. Entonces, podría ser que encontrase en los resultados datos referentes no solo al servidor al cual se ha enviado o transferido archivos, en este caso de los logs, que sean logs de transferencia a través de un cliente FTP, sino también información de los users. Poner users y nos sale algo. Bueno, en users también podemos encontrar ese tipo de información. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, aquí noten, hay una de esas URLs que les mencionaba, C documents and settings all users, datos del programa, es decir, información local del sistema desde el cual se han enviado transferidos estos archivos. En caso sean estos, claro está, logs de registros o archivos logs de clientes de transferencia de FTP, ¿ok? Perdón,
clientes FTP para la transferencia de archivos. Pero los archivos log no solamente son generados por estas aplicaciones, sino por otras más. Muy bien. Vamos a búsquedas más sensibles como la siguiente. File type. TXT que tenga el texto user or, recuerden, or que se encuentre este texto, password o passwd o tal vez clave. Entonces vamos a encontrar aquí archivos TXT conteniendo estas palabras. Como algunos de los resultados que estoy visualizando son del robots, voy a decirle que no quiero que incluya robots TXT con el guión. Y ahora sí tengo sitios web que me devuelven datos sobre sitios web que contienen algunas de estas palabras. Y noten allí ustedes que hay archivos TXT donde se incluyen datos sensibles, que voy a pasar rápido para no incitar a nadie que encuentre este dato y lo utilice para cosas inadecuadas. Ya depende de ustedes, obviamente. Yo no estoy dando a nadie que haga ninguna acción ilegal con estos datos. Esto se puede obtener de una manera muy sencilla, como pueden visualizar. Existen usuarios, contraseñas expuestas en Internet. Esto solamente algunos resultados. Hay 4.000 y pico de resultados con estas búsquedas. Reitero, por favor tengan criterio cuando realicen esto y no hagan cosas indebidas. La idea no es esa. Podríamos buscar otro texto que me diga acceso denegado, muy habitual en sistemas que tienen un mecanismo de autenticación y que me muestran un mensaje de error. ¿Por qué yo estaría interesado en encontrar esto? Bueno, muchas veces en las aplicaciones web existen algunos parámetros donde el acceso, y esto es un diseño muy pobre y ya no es muy frecuentemente hallado, donde se maneja la autenticación a través de un parámetro donde dice autenticado 1 o autenticado 0. El autenticado 1 es que ya es auténtico y el autenticado 0 es que no es auténtico. Entonces, modificando algunos de esos parámetros, podría ser factible acceder al sistema. Una manera también de acceder a información del sistema es encontrar la versión del PHP. ¿Sí? El hecho de encontrar una versión de PHP desactualizada o desfasada podría ser utilizado para comprometer el servidor, y eso lo podemos hacer muy sencillamente a través de esa búsqueda. Podemos encontrar el típico info PHP donde se detalla gran cantidad de información del sistema útil para un atacante y incrementar sus probabilidades de éxito en este ataque. Vamos a buscar en URL, es decir, en la URL, el archivo install PHP. ¿Por qué el archivo install PHP? Bueno, muchos programas open source o muchas veces en las aplicaciones personalizadas se requiere un proceso de instalación y muchas veces también se dejan estos archivos de instalación en el servidor. O algunas veces simplemente no se instalan las aplicaciones, se descomprimen el servidor web y no se instalan. Y claro está, para un atacante esto es muy, muy beneficioso, dado que podría instalar esta aplicación, troyanizarla, o podría realizar cualquier otro tipo de acción. Estos archivos pueden dar información sobre el tipo de servidor, sobre la versión de la aplicación a instalar. Es muy variopinta la cantidad de acciones que se pueden realizar con diversa información obtenida de un objetivo de evaluación. Squid Report me permite, para aquellos que ya conocen Squid, acceder a reportes de Squid, donde claro, estos reportes incluyen direcciones IP privada, preferencias de navegación y otra información que puede ser de mucha utilidad, nombres de usuarios, direcciones IP internas, bueno, ya lo mencioné, la versión de las aplicaciones ejecutándose, si es factible también referir si hay políticas de bloqueo de acceso a algunos sitios web. Entonces, esto también es información muy, muy sensible que no debería ser expuesta y, sin embargo, existe. Y reitero, estoy restringiendo aquí resultados a únicamente sitios peruanos.
Si deseáramos buscar, ejemplo, la palabra contraseña en archivos Excel, file type XLS, buscar usuario, el texto usuario contraseña, que parezca, aunque no parezca factible que existan, si los hay, no necesariamente implica que todos estos resultados contengan algún tipo de información de usuario contraseña. Por ahí puede haber opción donde se exponga el usuario y la contraseña de ciertos usuarios, cuentas de acceso a recursos de red, etc. Esto es delicado. Otra manera de acceder a información confidencial sería pues utilizar una documento confidencial donde vamos a encontrar que supuestamente los documentos que dicen ser confidenciales no son tan confidenciales y están expuestos en el ¿sí? Documento confidencial, pero ahí están los resultados. Otro tipo de búsqueda sensible sería la siguiente. Ahora vamos a usar este operador para agrupar, que es el paréntesis, de type, or host, o user. Se estarán imaginando hacia dónde apuntamos. Password, DB, secrets, y MySQL. Entonces, hemos agrupado todos estos términos, hemos utilizado el operador OR y notemos que existen ciertos resultados que podrían revelar nombres del host, información de depuración, contraseñas, usuarios de MySQL. Hay 199.000 resultados, nada despreciar la cantidad de información expuesta aquí. No voy a hablar más, pero pueden encontrar información muy sensible, una gran cantidad de información muy sensible que desafortunadamente está expuesta. Peor las cosas, un sitio, bueno, beneficioso en algunos aspectos para otros, que es HBing, donde se publica una gran cantidad de información, entre ellas, claro está, información eh, de cuentas que han sido, entre comillas, hackeadas, aunque el término no es correcto, sino comprometidas, y podemos encontrar allí que se exponen cuentas de usuarios de Facebook, ¿sí? El usuario y su respectiva contraseña. Y así hay listados de grandes y grandes cantidades de cuentas de personas, de usuarios, de empresas que han sido comprometidas y se exponen en estos sitios web. Por favor, reitero, no hagan acciones ilegales o de dudosa legalidad con esta información. El propósito del hacking ético es utilizar todas estas técnicas para propósitos éticos. Si no lo hacen así, estarían yendo al otro bando, que no es la intención. La intención es aportar, no destruir. Ahora, tenemos estas bases de datos como DeployDB, donde pueden ustedes encontrar una base de datos de Google Hacking. ¿Sí? Y pueden visualizar aquí todas las eh, todas las los Google Docs que se han encontrado. Voy a buscar aquí web, ¿sí? Vulnerabilidades web o exploits para web que se hayan publicado. Aquí hay uno de Vivi, que es un tema para foros, la memoria no me falla, perfecto. Bueno, en el reporte de estas que tienen múltiples vulnerabilidades, indica que el tema va relacionado con este archivo, member PHP. Entonces yo podría intentar realizar una búsqueda para encontrar servidores que estén instalados en el programa MyVivi y que contenga member. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Sites, que en el texto contenga el texto MyVivi, de alguna manera poder encontrar eso que están
utilizando ese software y claro está en la URL que contenga el archivo vulnerable que contiene estas vulnerabilidades .php. Entonces notemos que en el caso de los .php sí existe este software, sí se utiliza y que también en la URL contiene este member.php. Si le quitase esto, estaría buscando en todo lo que tiene Google indexado y hay alrededor de 7 millones de resultados. Claro, no significa que todos estos sean exactamente la versión que yo ando buscando, pero esto como va a afinar más la búsqueda, podría encontrarlo. En este caso, estoy utilizando información de una vulnerabilidad descubierta para utilizar una búsqueda en Google y poder encontrar servidores que podrían ser vulnerables a. Bueno, en esto de la base de datos de Google Hacking que tiene ExploitDB, yo puedo utilizar ya estas búsquedas que tiene Google, que tiene ExploitDB. Por ejemplo, ¿recuerdan este famoso, bueno, hace poco salió un exploit, una vulnerabilidad, se publicó una vulnerabilidad para Drupal, donde era factible, aquí está, donde era posible tomar control total de este sitio web en Drupal, y aquí una búsqueda para tratar de encontrar esos sitios web. Sí, estamos utilizando aquí el operador inURL, es decir, estamos buscando que en la URL existe el archivo changelog.txt, que en el texto exista la palabra Drupal, que en el texto también exista la palabra SACore, que es el nombre o el texto identificativo de esta vulnerabilidad, es decir, esta vulnerabilidad se encontró en el core de Drupal, que en el texto también incluya, que en el texto no incluya 7.32, aquí está el signo menos, que no incluye el 7.2, y porque esto afecta una versión en particular, versiones, perdón, particulares, y que excluya github.com y drupal.org. Entonces, estaríamos encontrando aquí sitios web que podrían ser vulnerables a este exploit recientemente publicado sobre Drupal. Es más, podemos ver aquí ya que hay una shell que han comprometido este servidor probablemente y que ya han utilizado este exploit. O es una gran golpe para estos sitios web en Drupal. Tenemos también ¿dónde estoy? Me perdí. Acá está. Okay. Así como también tenemos una búsqueda para el famoso Shell Shock. ¿Recuerdan el Shell Shock? Este problema con el bash. Bueno, también tenemos aquí una búsqueda que me podría encontrar estos servidores vulnerables. Voy a buscarlo aquí. Por aquí está. ¿Sí? Esta sería la búsqueda. Muchos CGIs utilizan bash para realizar acciones. La recomendación es que no se haga esto o se actualice el bash, pero bueno, hay ciertas consideraciones, no solamente es cuestión de actualizar, sino tener otras consideraciones en cuenta. Aquí estamos utilizando el XT en lugar de file type, se puede utilizar indistintamente. En la URL estamos buscando CGIB y en el texto bin bash. Entonces, estos sitios podrían ser propensos a este denominado shell shock que permite tomar control de los servidores aprovechándose de una vulnerabilidad descubierta en bash. Adicionalmente tenemos una búsqueda para los servidores Apache vulnerables ejecutando una versión específica de OpenSSL. Recuerdan que también se encontró vulnerabilidad de servidores, perdón, de hacer clic. Se encontró una vulnerabilidad para se encontró opciones vulnerables de OpenSSL. Bueno, también podemos realizar una búsqueda para encontrar
versiones específicas de OpenSSL que podría ser vulnerable tal de decir Heartbleed, ¿sí? O corazón sangrante, que fue la traducción. Entonces, a través de esta búsqueda podemos utilizarla y encontrar servidores que podrían ser vulnerables a Heartbleed o corazón sangrante, como se denomina. Entonces, todo es cuestión de entender los operadores. Noten aquí es muy sencillo, está utilizando un AND, unos OR divididos entre entre texto delimitado en comillas. ¿Correcto? Se nos fue el tiempo y yo seguía hablando. Bueno, jóvenes, ¿hay algunas consultas? A ver. Los robots.txt son archivos que se colocan en los servidores web para inducir a los buscadores o a los arañitas o a los spiders o a los web crawlers para indexar o no cierto contenido. ¿Sí? Para eso sirve. Adicionalmente, aquí tengo mencionarles que a ver, mencionarles que pueden obtener más material de todos los webinars gratuitos que he realizado, de las diapositivas que ya están en mi sitio web. ¿Qué más? Y pueden obtener también información a ciertos documentos que he publicado sobre hacking ético, sobre informática forense, que pueden descargar. En algunos casos son gratuitos, en algunos casos sí hay que realizar una pequeña inversión. ¿Correcto? Entonces, a ver, en mi blog también trato de publicar todos los días sobre temas de hacking ético, informática forense, hacking, aplicaciones web, totalmente invitados a visitarlos. Bueno, de mi parte, eso sería todo por lo que compete al día de hoy, ¿correcto? Yo les agradezco su participación en este webinar gratuito. Bueno, la idea es que lo publique yo, lo publique yo en mi sitio web. No les podría decir cuándo exactamente lo voy a publicar, ¿correcto? Pero estén al tanto a través de las redes sociales, a mi Twitter o mi LinkedIn, que por allí lo voy a anunciar. Voy a tratar de que sea pronto. Y así están disponibles en mi sitio web, pueden descargarlas. De todas maneras voy a enviar el enlace y cuando publique también lo voy a publicar. Sí, mi Twitter está, ¿ya está? Sí, ahí pueden verlo. Está mi Twitter, mi correo electrónico, también estoy por Skype, mi sitio web, pueden encontrarlo. Okay. Mi Twitter, @alonso _ o _ raiders, ahí pueden ubicarme. Ok, jóvenes, gracias. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero ha sido agradable. Ok, que tengan un buen fin de semana. Gracias por su atención. Ustedes hacen posible que se hagan estos webinars y todos los eventos que están por venir. Ok, gracias. Gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.